Saludos amigos, soy Dagoberto Flete, su amigo de YouTube. En el día de hoy me siento regocijado porque tengo una entrevista especial con un gran amigo e hijo de un héroe nacional y que su historia ha sido muy controvertida y en parte difamada y en otra parte aclamada. Se trata de Jesús Manuel Michel Viera, hijo del doctor Jesús de Galinde, ese ciudadano español que trajo Trujillo en la tiranía junto con un grupo de ciudadanos españoles vasco en un territorio de España, y trajo un sinnúmero de intelectuales para mejorar la calidad académica del país, y entre ellos estuvo Jesús Manuel de Galíndez, que se destacó por el afamado libro La Era de Trujillo, que fue una tesis doctoral que él hizo en la Universidad de Colombia cuando se graduó de Derecho Internacional. Antes de comenzar el programa, quiero recomendarles que se suscriban a mi canal de YouTube y que le den clic a la campanita. Por favor, si quieres seguir viendo estos videos de calidad, suscríbete a mi canal de YouTube. Solamente tienes que ir a la aplicación de YouTube, poner el nombre de Dagoberto Flete y darle a suscribirse. Y ahí eso es todo. Si quiere que los programas que yo suba le salgan continuamente, active la campanita. Michel, como te conoce mucha gente, o Galinde, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios, y más con usted aquí, que ha sido una persona para mí, un amigo, hermano de hace mucho tiempo. Me siento muy agradecido de usted para invitarme a su programa tan bien escuchado en las diferentes clases sociales, por la buena calidad de su programa y la especialidad de sus elegidos para contar con su capacidad intelectual en lo que es la historia y los hechos diarios que acontecen en nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por tu presencia. Yo quiero preguntarte, Michel, ¿cómo fue que se encontraron tu mamá y cómo se llamaba ella y el doctor Galíndez? Bueno, en esa situación histórica, mi madre era una persona muy elegante y de muchos recursos naturales en el sentido de su capacidad social, porque ella trabajaba como Monina Solá en la voz dominicana como modelo, expresada personalmente por doña Monina Solá. ¿Cuál era su nombre, excusa? Gloria Estebanía Viera Marte, decían Gogi. Ella comenzó a trabajar en la voz dominicana con Monina Solá, y de ahí fue que Petán le informó a Trujillo de esa elegancia de persona, como mujer. Después de ahí, Trujillo la acercó a su despacho en la casa de La Caoba, donde iban frecuentemente artistas y amigas personales de él. Realmente voy a cortarle en síntesis, de ahí que proviene la historia de que ella fue parte del secuestro, que la mandaron. Pero eso es cierto. Eso, que ella fue parte del secuestro de Galinde. Trujillo quiso ponerla a ella en ese evento, pero ella se negó. Ella viajaba mucho a Venezuela, a Estados Unidos, y ella sí conoció a Galinde, porque Galinde iba mucho a Puerto Plata atrás de ella cuando estaba aquí como profesor, porque ella era una mujer muy sociable, iba a diferentes eventos sociales, fiestas, culturales. Era muy extrovertida en su sociabilidad. Imagínense en la voz dominicana cómo no iba a tener presencia. Y ella, Trujillo la mandó a buscar varias veces, pero ella nunca quiso hacer uso de ese privilegio de viajar y específicamente llegar hasta donde él, porque él iba enamorado de ella a Puerto Plata. Es una historia en Puerto Plata de muchas personas de esa antigüedad, de los mesones,
etcétera, etcétera. Los Jiménez Mesón. Los Jiménez Mesón, doña Luisa Mesón, etcétera. María Mesón. María Mesón. Me explicaron personas que yo he ido hasta allá a investigar el caso. Ella vivía cerca del Camino Real, en La Plumita específicamente, una casita que todavía hace un tiempo atrás existía. Ella vivía con mi abuela. Ahí fueron a buscarla a ella precisamente cuando ella se negó, porque ella le dijo a Trujillo que no podía conquistarlo a él para eso, porque ya ella tenía una relación muy íntima y que él era un hombre muy capacitado, una intelectualidad muy definida y que no podía aceptarle ese compromiso. Él quería obligarla a ella a negársele, y ella estaba en estado de gestación de quien le habla. Vino huyendo para acá de nuevo y dio a luz en la maternidad La Altagracia, que está frente al Palacio de la Policía. A los 21 días de yo haber nacido, ella fue invitada, estando viviendo en Puerto Plata. Ella tuvo que ir allá, a mí me mandan a Barahona, que me recelo quienes me escondieron allá. ¿Pero a la casa de quién te mandaron en Barahona? De Telma, la actual persona que existe, viuda, Michelle, hermana de mi mamá, quien se encargó. ¿Qué es tu mamá de crianza? De crianza. Pues ella le dijo, si me pasa algo, que el generalísimo me mandó buscar, quédate con el niño y cuídalo. Manuel, tengo entendido, según lo que yo he leído, cosas que yo quiero que tú me corrijas si cometo un error, o si leí mal, o si lo que escribieron, informaron mal, que ella fue parte del cebo para secuestrar a Galíndez. Es bueno aclarar que Galíndez fue secuestrado porque escribió su tesis doctoral, La Era de Trujillo, que fue un libro donde él decía que Ramfi era un hijo vástago, o sea, fuera de matrimonio de Trujillo, cuando eso él estaba casado con Bienvenida Ricard, pero mantenía relaciones con María Martínez. Y él decía esa tesis y Ramfi cogió cuerda. Entonces le dijo, yo soy un hijo fuera de matrimonio, y le reprochaba a Trujillo y le decía muchísimas cosas. Yo quiero que tú me aclares ese asunto. Por consiguiente, en una serie de conocimientos que tengo, escudriñando la historia, varios historiadores se han puesto a escribir sobre mi mamá. Inclusive Balaguer una vez habló sobre ese tema y yo le contesté a él de una manera de mucha decencia, una carta que me hicieron hacer llegar a él reprochándole esa historia de mi mamá, que fue esa aseveración, donde yo negué porque tengo conocimiento de que realmente eso no era cierto, de que ella fue parte del secuestro. Porque si hubiese sido parte del secuestro, ella misma la habían secuestrado y la habían traído por Montecristi, por donde lo trajeron, donde habían esperando los 3 días una ambulancia con el avión que se alquiló para esa misión. Y no fue realmente ella quien pasó. Una enfermera, mi mamá nunca fue enfermera, ella lo que fue modelo. Y como tuvieron que inyectarlo y drogarlo, donde fueron el servicio que les mandaron específicamente a su apartamento, en la 14 con Quinta Avenida de Nueva York, ella no pudo darse el lujo de ir a ese apartamento, endrogarlo y sacarlo como lo sacaron a él de ahí. Todas esas aseveraciones, uno comparándola con la historia, realmente, estando ella en estado de agitación y ya estaba aquí. Cuando vino aquí, ya ella había venido, ya Galindo lo habían secuestrado, lo habían torturado y lo habían desaparecido. Que ella se tuvo que ir a Puerto Plata, esconderse y a salir la está huyendo del hospital, porque la estaban buscando por todos lados. En ese aspecto lo aclaro ya definitivamente, pero ¿qué era lo que decía el libro, la tesis de Trujillo sobre Ramfi? Bueno, en ese sentido lo de Ramfi es que Galíndez, escudriñando bien, investigó que Ramfi no era hijo de María Martínez, era hijo de Bienvenida Ricard, y él lo quería adoptar como hijo de él, y cuando él fue a España a reunirse con Franco, en el concordato hicieron el arreglo de la ley sobre divorcio y de crianza precisamente por ese hijo que él tenía. Inmediatamente la ley que él hizo firmar en el concordato, ese mismo año que él se casó con María Martínez, dejando a Ricard, a Bienvenida,
Su hijo, bien Ramfi, pasó a ser hijo de él automáticamente. Divorciada de esa señora y casado en el mismo año salieron los eventos ya programados por él. Y Ramfi, hijo de él, de la misma María Martínez. O sea, todo lo del pasado fue abolido por esa ley y quedó hijo natural. Hijo legítimo. Legitimado, natural. Hijo del legítimo de Trujillo. Por eso vino de ahí en adelante que al Galíndez escribir todos esos datos históricos, investigados aquí en varios sitios, familiares, íntimos. Ramfi se acercó a Trujillo y esto, con su forma de ir. Le reprochó. Le reprochó y Trujillo le dijo, como él hablaba, secuéstrame Galíndez, donde quiera que esté, cuente lo que cuente. Y ahí murieron muchas personas. E inclusive quiso que mamá diera luz, mamá le mandó a decir que ella estaba en estado de gestación, que se sacara el muchacho, ella dijo que no, que la muerte solamente lo iba a sacar. La secuestraban pensando que ella estaba en estado de gestación, ya Galíndez lo habían desaparecido. Que aquí hay gente que ni saben cómo torturó Trujillo a Galíndez. Y a Galíndez lo secuestraron, entraron por Montecristi, un avión privado, por el Morro, arriba del Morro, ahí todavía está la pista, que jamás aterrizó un avión ahí. Una pista que la utilizan para fertilizar. Exactamente. Un aeropuerto local. Eso lo han arreglado después de eso. Yo me conocí a un oficial que estaba en la ambulancia hace más de 30 años, y él murió. Y me explicó el caso y me llevaron a donde él estaba para conocerlo. Todos esos son datos que uno lo va reuniendo y realmente dice, porque Trujillo secuestró, y antes de matar a mi papá, a Galíndez, él lo llevó a la Cancillería donde él vivía antes. Sí. Era una casa de él, donde está la Cancillería, y en su sala de reuniones torturó a Galíndez, le hizo comer par de páginas de libro con un bastón y se lo entregó a la Gilea Navajita general, y se encargó de desaparecerlo. Hay muchas versiones de cómo murió, cómo lo mataron, pero no es necesario explicarlo ahora. En caso que usted lo permita, pues. Déjame aclararte algo, Manuel. Según yo he leído, a Galíndez lo secuestraron un grupo de calieses en la parada 10 en Nueva York, por el aeropuerto de Newark, en New Jersey. Lo trajeron en un avión piloteado por Murphy y Tabito de la Maza, hermano de Antonio de la Maza, una de las personas que participaron en el asesinato de Trujillo. Y lo trajeron, como tú dices, desde ese aeropuerto a Montecristi, y de ahí lo trajeron en una ambulancia. Cuando él llegó a la presencia de Trujillo, aparte de la tortura, como tú bien dices, le reprochó lo que ese libro decía en su página 54, que decía que era un hijo bátago y, como tú dices, que era un hijo de otro padre. Trujillo le dijo, reescribe y corrige ese libro, o de lo contrario, tú vas a pagar la consecuencia. Lo que yo he leído y tengo entendido es que Galíndez, muy valientemente, lo que hizo fue escupirle la cara a Trujillo. Y Trujillo sacó un revólver 38 y le dio un tiro en la frente. Y su cuerpo, que nunca apareció, lo incineraron a través de la caldera del yate Angelita. Eso es lo que yo tengo entendido. Y de ahí comenzó una serie de asesinatos para no dejar huella. Si tú tienes otra cosa que aclarar en base a eso, te lo voy a agradecer. Bueno, en ese sentido, donde él lo torturan y él le escupió la cara, una serie de versiones históricas la confirman por su valentía, de que Trujillo desde antes de ella había tenido conocimiento de que ese libro existía y se lo mandó a prohibir, dijo que no. Y dijo que lo hacía 1000 veces, que había que tenerlo, que hacer de nuevo. Y de ahí pues comenzaron las muertes, ¿no? Hasta en militares incluyeron Tabito, según me dicen, familiares, pues yo tuve conversación con un hijo de Tabito, el copiloto, que no tuvo que ver con el secuestro y que no vino en el avión. Un propio hijo de Tabito, que nos conocimos accidentalmente, me negó
y familiares que Tabito no estaba en eso. Yo no puedo señalarlo ni culparlo en ese sentido, porque no tengo mucho conocimiento en ese sentido y he investigado. Pero realmente en ese aspecto de la tortura y lo desaparecieron en la caldera, yo conozco esa historia, como también que lo tiraban en alta mar, como han hecho en otras oportunidades, para que no apareciera. De ahí la secuacia de muchos, más de 30 personas murieron. Al mismo Leather Murphy, que era piloto, estando él bebiendo en el Jaragua, en el casino, dijo, yo traje un hombre blanco, muy fino, en un avión, muy blanco, lo traje de Nueva York. Bebiendo se puso a hablar esa noche en el casino. Fue inmediatamente informado a Trujillo y de ahí lo desaparecieron del casino esa noche, apareció en el malecón muerto. De ahí que viene la situación en los Estados Unidos, en la embajada y en el Congreso, de desaparición de ese americano. Los americanos son muy nacionalistas en ese sentido. De ahí que comienza la odisea de la decapitación de Trujillo. Aquí hay gente que, imagínense ustedes, matan a Trujillo y la mayoría de historiadores dicen que comienza la decadencia de Trujillo con el secuestro de mi papá. Y realmente es así, porque comienza la desaparición de Murphy, es que comienza ese historial de la persecución de que Trujillo estaba loco. Y hablan de que otros muertos son principalmente lo que causó la muerte de Trujillo, pero imagínense, han hecho de otras desapariciones, otros crímenes, como principalía en esa muerte de Trujillo, cuando Galíndez fue la principal causa de la desaparición, de la muerte por la reunión de los de la masa, de los Pastoriza, de Estrella Sadalá. No, la gente involucrada, que eran los que estaban involucrados y que fueron afectados, fueran familias de las altas alcurnias en ese entonces. En ese entonces, claro, que era la gente más aliada a Trujillo, los que trabajaban con Trujillo, por lo que se disgustaron. No fueron las clases bajas ni extrañas. Pero, Manuel, yo te voy a decir algo. Independientemente de la muerte de Galíndez, que no te rebato lo que tú dices, Trujillo tenía muchas causas o muchas razones para matarlo. Yo te puedo hablar los miles de personas que él mató. Ahí están las hermanas Mirabal también. Ahí están todos esos héroes de Maimón, Constanza y Estero Hondo. Y un sinnúmero de muertos que no vienen al caso, porque Trujillo, de una forma arrogante, él le quitaba las propiedades y mataba a la persona. Y no le pagaba tampoco la propiedad y lo dejaba vivo. Ahí están los Gadala María con un rebú que están involucrando a Ángel López en ese rebú. Pero yo te quiero preguntar, después de todos esos sucesos y aclarado todo, ¿qué pasó con el libro La Era de Trujillo? Ese libro fue suspendido de ser escrito, ya estaba en serigrafía. Ya lo tenían en Brasil, en España, que todavía es un libro bestseller. Ahora mismo lo tengo listo ya, donde el señor Orlando Hinoa, para ponerlo en publicación, en conocimiento de la sociedad, con otra edición, del cual espero que usted sea partícipe del prólogo. Del prólogo y de puesta en circulación de ese ejemplar. Estoy esperando que el gobierno disponga de su buena fe para hacer uso de la biblioteca y un sinnúmero de situaciones más. Pero en base a la historia del secuestro y del libro, ese libro fue suspendido aquí por Trujillo a que no se leyera. Después que fueron conocidos los crímenes, los secuestros y la desaparición de Galíndez, salió a la luz pública el libro. Realmente lo que usted acaba de decir, hay muchos crímenes, desaparición, que no lo mencionan. Por ejemplo, aquí murieron 3 grandes damas y no se menciona a Rufino, que fue parte del chofer. Fue el chofer. El chofer. Imagínese usted a Galíndez, que por encima de eso... era un chofer simple, porque era activista. Y familiar era activista antitrujillista. Era activista directo de Manolo. Y sin embargo todavía se habla de la historia de Galíndez, libros en la ciudad vasca, en Euskadi, en Takasuma, del Trujillo, con respecto al secuestro de mi papá. Yo todavía tengo fotos mías que me vinieron de
los vascos, de la ETA, vinieron aquí a saber de mí, donde me entrevistaron en el Hotel Lina, con mucha discreción una noche. Vinieron especialmente, hasta amanecieron haciéndome guardia en mi casa. Y a las 5 de la mañana me localizaron por medio de un sacerdote jesuita aquí, sobre esa situación de Galíndez, que todavía suena y en muchos países me piden el libro. Manuel, ¿y cómo tú conseguiste el derecho de publicación de ese libro? Por medio de Miguel Ángel Hernández, que publicó la historia mía en la revista Hora, cuando él era jefe de redacción en el periódico El Nacional. Él se trasladó a Barahona, habló con mi difunto padrastro y con mi tía que me crió, donde realmente ahí comienza la historia de mi declaración como hijo de Galíndez, porque la única persona que tenía datos íntimos y que conocía a mi mamá, que murió también, era Miguel Hernández, periodista de alta capacidad aquí en esta sociedad, donde tenía su programa El Cuarto Poder, el cual actualmente está muy enfermo, que le han dado ACV. Ese es como un padre para mí, porque él fue quien aclaró de quién yo soy hijo, la historia real, todo lo sabía el mensaje. Salí en los periódicos, salí en la página principal, que es la portada de la revista Ahora en esa época, con varias reseñas de varias hojas ahí dentro, sobre mi mamá, Galíndez, mi padrastro, etcétera, etcétera. De ahí es que se sabe que yo soy de Galíndez, y el libro llegó a mis manos donde tenían guardado hace casi 40, 50 años, el mismo Miguel lo tenía guardado, me lo entregó. Lo publicamos en Editora Taller, cuando la Editora Taller era propietaria El Cuello. José Israel Cuello, que me lo pagó todos los derechos el señor, que en paz descanse, mi querido amigo Fulgencio Espinal. Ahí fue la edición hecha por nosotros y de ahí en adelante pues he tenido yo la potestad de los derechos de ese libro. Ahora mismo quien me lo acaba de hacer con una buena licencia, en convenio entre ellos, el señor Orlando Hinoa, que vamos a tener próximamente que concluir ya los pasos correspondientes para ponerlo en circulación. Esa es parte de la historia. Galíndez, ¿y qué tú has hecho con relación a resaltar la figura de tu padre? Por ejemplo, una estatua, que una calle lleve su nombre y otras actividades para conocer su heroísmo. Me alegra que me pongas en conocimiento para la opinión pública y los demás televidentes que te están escuchando en tu grandioso programa. En base a esa situación, aquí, después de Juan Bosch, jamás han hecho parte de la historia de Galíndez, ni lo han puesto en ninguna tabla. Yo he luchado en serias direcciones de ayuntamiento, el mismo gobierno debía haber hecho una tabla de Galíndez, como han hecho hasta de Pedro Santana, así que la han hecho. Y que ha sido inútil la búsqueda. Pero aquí, tengo entendido que el ensanche Sama creo sí, que hay aquí en eso iba a hablarte, en Villa Agrícola, barrio 24 de abril, San Cristóbal, en Sancho Sama, la paralela a la Venezuela, existe la calle Jesús de Galíndez. 24 de abril, un barrio de clase, ahí hay otra calle. En San Cristóbal por la Fortaleza hay otra calle. Y en Salcedo hay una calle también llamada Jesús de Galíndez. Lo que yo he procurado es una tala en un sitio para que una estatua. Una tala es más o menos una estatua. Una vez había un comité organizador. Creo que usted era parte de ese comité organizador para recaudar y hacer esa tala, pero eso no fue a pique. Estatua. Una estatua, no seguimos ese proceso por una serie de inconvenientes. Pero realmente todavía hay tiempo, porque Galíndez todavía suena entre los escombros, las tumbas y la historia. No, y es bueno rescatar esa historia, porque este es un pueblo que ahora lo que está pensando es reggaetón y en dembow. La juventud no lee. Mira ahí en diferentes historias de Galíndez. Porque fue un secuestro que le culminó con la muerte de Trujillo, porque en la historia deben hasta hablarla en las escuelas. ¿Cómo fue ese secuestro? El secuestro que le causó la muerte a Trujillo, a los americanos no les gustó que fueran a tierra de ellos. Y los americanos fueron parte de la conspiración contra la muerte de Trujillo. Claro, porque solamente no la muerte de Murphy, no es que pisar la tierra americana, mandar servicio de inteligencia del que eran calientes, pagados. La misma Minerva Menandino le mandó un ramillete de flores con un vino envenenado a Galíndez, que no te pongan a eso la mano. Y le echó un gato, el gato murió. Oye, eso. O sea que Félix W. Melandino también fue enviado a saber dónde estaba. Ese era un terror. Un terror, sí. Quien logró localizar a Galíndez en Columbia University se llamó
Stanley Rose, un periodista abogado, muy dentro de la sociedad americana, que le digo a Trujillo dónde estaba Galíndez y cuál era su vía. Hasta ahí tengo conocimiento. Galíndez fue tan grande, señor, que fue secretario, subsecretario de Trabajo aquí. Y en Estados Unidos fue profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Columbia. Siendo alumno. Y es una persona que se destacó en España, en Santo Domingo y en Estados Unidos. Ahora, por último, y para concluir este programa, Gary, te quiero preguntar, ¿tú no has tenido acercamiento con ningún familiar español de Galíndez? Una vez vinieron unos familiares de España, digo España porque es parte de la ciudad vasca, que son de los Países Vascos, pero es una región que pertenece, ¿cómo que tú digas el Cibao? Ellos siempre han luchado por la independencia. Lo que pasa es que ellos han luchado toda la vida por su independencia, han muerto mucho, todavía hay situaciones. Y hablan otro idioma. Hablan el idioma vasco. Se dice que viene delante del hombre cromañón, son parte de la historia. Pero uno realmente no. Excúsame la pregunta sobre. ¿Tus familiares? Sobre los familiares, vinieron hace 40, 50 años, yo era un bebé de 12 años. A conocerme. Y mi padrastro me dijo que si yo quería irme con ellos hacia España, hacia la ciudad de España, los vascos vinieron aquí. Y eran gente política muy fuerte de Álava. Pues yo le dije que no, que yo me quedaba con él aquí porque ya que él se sacrificó a criarme, yo no podía dejarlo y abandonarlo. ¿Y tú no has intentado obtener el pasaporte español? No puede, me mandó, me alegro mucho que me recuerde eso. Yo fui a Puerto Plata con el señor Ramón Alburquerque, donde el papá de Paliza, el ministro administrativo de la presidencia, y me sentí muy halagado y muy complaciente porque el señor padre de Paliza me mandó al consulado español a consultar con el embajador, el cónsul general de España, por medio de don Ramón, que fuimos y ahí amanecimos en ese hotel de Paliza. Y yo tuve la reunión con el cónsul general de España. Recuerdo que el Paliza estaba allá, el administrativo, lo vi en estos días inclusive. ¿Y qué pasó en resumen? Y no pude localizar nada de mis papeles porque ya yo estaba declarado con otro apellido para hacer. No, y documentalmente es muy difícil. Era difícil. Hacerte, por ejemplo, la prueba de ADN. La prueba de ADN es comparar mi parte con Galíndez. Ya Galíndez me ha desaparecido, su cadáver no se sabe dónde está. Tu parte genética con la parte de él, pero él te desapareció, que no se encontró jamás en la vida. Ni un cabello, ni un diente. Yo espero ahora aprovecho esta oportunidad en Paliza tener participación en uno y para los libros de nosotros, porque la única persona que puede ayudarnos es el pregobierno que somos. Yo soy parte de él. Yo creo que independiente de Paliza, es bueno responsabilizar a cultura. En este país, yo que he escrito alrededor de 12 libros, atento de bolsillo récord, porque los escritores no recibimos ayuda de ninguna especie. Nada. Inclusive, para registrar en la onda, antes se pagaba 500 pesos, ahora hay que pagar 5,000 pesos para registrar el derecho de autor. A veces no tiene uno para cubrir los gastos del libro ahora para eso. Solamente la Biblioteca Nacional le otorga el código de barra de gratis. De todas maneras, yo exhorto a Cultura que apoyen al joven Jesús Manuel Michel Viera. Los que lo conocemos alrededor de Honduras, Atala y en Sánchez La Paz, le decimos Galíndez, todo el mundo lo Galíndez. Señores, esto es una historia más de las tantas que seguiremos contando en nuestro canal de YouTube. Si le gustan mis videos, por favor suscríbete al mismo, poniendo el nombre de Dagoberto Flete y dale a clic a la campanita para que te salga cada uno de ellos. Muchísimas gracias.